Pero porque el nombre esté en un libro aquí en la tierra, ¿usted se va a salvar? No, jamás en la vida. Con razón Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en el reino, tienes que nacer. Porque así como la primera vez que tú naciste se inscribió tu nombre en un libro cuando tu padre terrenal te declaró como su, de la misma forma, cuando naces de nuevo, y Nicodemo le dijo a Jesús, pero ¿cómo yo puedo entrar en el vientre, nacer otra vez? Ya siendo adulto, siendo grande. Y él le dice, no has entendido, tienes que nacer de agua y de espíritu. ¿De quién tiene que nacer? Le dijo. De agua y de espíritu. Le dijo a Nicodemo. Ahí él entendió entonces. Cuando se nace de agua y de espíritu, entonces el Padre nos declara como hijos o hijas. Y nuestro nombre se inscribe ahora ¿en qué libro? Porque hay un Padre que te está declarando. Ya no es el Padre terrenal, ahora es el Padre. Y entonces, ¿cómo vemos eso que ocurre en el agua, en el nacimiento de agua y de espíritu? ¿Dónde se juntan el agua y el espíritu? En muchos lugares, pero el más importante es el bautismo. Porque desde el principio dice la Biblia, en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo moviéndose sobre las aguas desde el principio, en la creación. Jesús mismo habla y hace una relación entre el Espíritu y el agua, cuando en Juan, Evangelio según Juan, capítulo 7, versículo 37, Juan, capítulo 7, versículo 37, Jesús dice, o dice el Evangelio, Juan 7:37, que el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Y esto dijo, dice el versículo 39, refiriéndose al Espíritu Santo que habrían de recibir los que creyeran en Él, porque el Espíritu Santo aún no había venido en esa plenitud que iba a venir. Así que el río de agua viva relacionado con el Espíritu Santo. Y en la última página de la Biblia, el último capítulo, Apocalipsis 22:17, Apocalipsis 22:17 dice, el Espíritu y la esposa, ¿quién es la esposa? La iglesia, ¿verdad? El Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oiga diga, ven. Y el que tiene sed, venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Amén. Amén. Y este es el Espíritu llamando para que se tome el agua. Espíritu y agua. Pero nada como en el bautismo. Gloria a Dios. Mire, cuando Jesús nació como un bebé allí en las colinas de Belén, los ángeles cantaron gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Pero no fue en ese momento que el Padre Celestial le declaró como su Hijo. El Padre esperó que Jesús iniciara su ministerio terrenal 30 años después. En el momento que estaba siendo bautizado, ahí fue donde el Padre lo declaró como su Hijo. Interesante. Vamos a leerlo. Está en Mateo capítulo 3, versículo 13. Mateo, Evangelio según Mateo, capítulo 3. Versículo 13. Vean la descripción que hace de este episodio interesante, el Evangelio de Mateo, capítulo 3, verso 13. Entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Qué es el Jordán? Para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, porque Juan decía, pero para mí fue un privilegio ser bautizado por Cristo, por el Mesías. Pero no es como nosotros vemos las cosas, es como el Señor le ha explicado. Así que se le oponía y Jesús entonces le respondió, deja, tranquilo, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. ¿Después que fue qué? Subió del agua. O sea, porque bautizado significa sumergido. ¿Qué significa bautizado? Por eso dice que después fue bautizado, subió del agua. ¿Sabe? Muchas personas en algún momento, después de su nacimiento, siendo bebé, le asperjaron un poquito de agua y después le dieron la noticia de que ellos estaban bautizados.
Y claro, quienes lo hicieron, a veces los padres y los demás, a veces por ignorancia, cayeron en eso. Porque fueron asperjados, nunca fueron bautizados. Les rociaron agua, nunca fueron bautizados. Porque bautizado significa sumergido. ¿Qué significa? Sumergido. Por eso Jesús, después que fue bautizado, claro, usted puede entender que si el enemigo sabe que en el bautismo de la persona, en el bautismo, en el verdadero bautismo, hay algo tan importante como inscribir su nombre en el libro, ¿de qué cosa? Él tenía que inventarse algo para distraer a la gente y para que la gente pasara por la vida y creyera que sí, que estaba bautizado. Por eso Jesús dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y luego que fue bautizado, subió del agua. Y he aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio el Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. ¿Cómo descendía? Como paloma. ¿Cómo? Note que no descendía como buitre, ni como águila, ni como halcón. Que el común denominador de esas aves de rapiña es que descienden en forma abrupta, violenta. Pero el descenso de la paloma es apacible, suave. Tanto que la paloma se ha tomado en el mundo como símbolo de la paz. ¿Así descendió quién? El Espíritu Santo, como paloma. Su descenso es apacible, no turbulento, no trastornador. Por eso Elías, cuando estaba allá en la cueva y clamó al Señor y escuchó un huracán que iba destrozando todo, dijo, ahí no está el Espíritu de Jehová, ni voy a salir. Luego vino un terremoto, todo destruyendo, ahí no está tampoco, ni me aproximo. Luego un fuego que devoraba todo a su paso, ahí tampoco. Pero después escuchó un ¿qué dice la Biblia? Un silbo apacible. ¿De dónde viene la palabra apacible? De paz. E inmediatamente entendió que ahí estaba el Espíritu de Jehová y él se aproximó a la entrada y se arrodilló y adoró. Alabado sea el Señor. La manifestación del Espíritu Santo es apacible y el fruto del Espíritu es paz. ¿Sabía? Es paz, no turbulencia. Otro don que el enemigo ha falsificado también para que crea que con desastre, que con turbulencia, que rodando por aquí, tirándose por allí, o con manifestaciones extrañas como un Samadama Simbalaya y cosas por el estilo. Cuando la Biblia presenta que la manifestación del Espíritu es apacible, y si lo dice la Biblia, por razón la Biblia dice en 1 de Juan 4, probad los espíritus, a ver si son de Dios. Y entonces hubo una voz de los cielos, dice el versículo 17 de Mateo 3. Hubo una voz de los cielos que decía, este es mi ¿qué? ¿Quién estaba hablando? Dios el Padre. Ya Jesús, el Hijo estaba siendo bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él y el Padre ahora hablaba diciendo, ese es mi Hijo amado. El Padre lo estaba declarando como su Hijo. En ocasión del bautismo es que el Padre declara hijos e hijas. Suena muy lindo decir todos somos hijos de Dios. Eso suena lindo, pero no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que todos somos criaturas. ¿Somos qué? Criaturas. Todos somos criaturas de Dios. Porque ser hijo o hija de Dios es un derecho que se adquiere. Mire cómo lo dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan, capítulo 1, en el versículo 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, pregunto, ¿todo el mundo ha recibido al Señor? A los que creen en su nombre, ¿todo el mundo ha creído en Él? A eso le ha dado el derecho, la potestad de ser llamados hijos de Dios. A esos. Antes solo ser criatura. Y por eso es que Jesús dice en el Evangelio según Marcos capítulo 16, versículos 15 y 16, Marcos 16, versículos 15 y 16 dice, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. ¿A quién es que se le predica? A toda criatura, pues todos son criaturas. A toda criatura. Entonces dice, el que creyere y fuere bautizado, ese será, mas el que no creyere será. Note lo interesante. Entonces es un derecho que se adquiere. Pero déjeme decirle, si solo existieran criaturas e hijos, el mundo no tendría mucho problema.
Pero hay un grupo más, aparte de las criaturas. Las criaturas son aquellos que no han recibido el Evangelio, no han recibido la luz en forma tal que les despierte convicción y ellos tomen la decisión de ser bautizados. Esos son criaturas que no tienen toda la luz, no han escuchado lo importante que es esto. Al escucharlo inmediatamente dicen, yo tengo que tomar mi decisión. Son criaturas. Los hijos son los que ya han tomado la decisión. Y hay otro grupo que son los que ya han conocido la verdad y no han tomado la decisión. Han rechazado la invitación de Cristo. ¿Qué son eso? Que lo diga la Biblia. Yo no me atrevo a decirlo porque es muy severo. Yo dejo que lo diga la Biblia, porque la gente va a decir, la Biblia lo dice, no le cuesta aceptarlo. Pero lo dice el predicador, eso es muy fuerte. Entonces es mejor que lo diga la Biblia, porque si lo dice la Biblia, vamos a leer qué son. Este grupo que había rechazado la verdad de Cristo en sus días, dice Juan capítulo 8, versículo 44. Evangelio según Juan, capítulo 8, versículo 44. Vea lo que dice su Biblia en este importantísimo pasaje. Hablando el Señor Jesús, le dijo esto a quienes habían rechazado su invitación. Le dijo, Juan 8, 44, les dijo, vosotros sois de vuestro padre. Oiga, eso es tan fuerte. Ahora usted entenderá por qué yo no quise decirlo. Prefiero leerlo. Porque quien lo está diciendo es el Señor Jesús. Yo sé que a Él se le respeta y a Él se le acepta lo que Él dice. Yo sé que ninguno quiere llegar a ese punto, a ese nivel. Porque el Señor dice que Él pasa por alto los tiempos de la ignorancia. ¿Qué tiempo pasa por alto? La ignorancia. Cuando nosotros teníamos la luz no sabíamos lo importante que era. Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. ¿No ha? Él la conoce. Para que usted vea que no todo el que conoce la verdad lo hace libre. Porque Lucifer conoce la verdad. Pero la Biblia lo que está diciendo es que él no ha permanecido en la verdad. Usted está en la verdad esta noche, alabado sea el Señor. Y lo que esperamos es que usted sí que permanezca en la verdad en el nombre del Señor. Porque el enemigo no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Miren lo importante entonces. Ahora otra pregunta, ¿es importante ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Sumamente importante. Allí ocurren tres cosas, de las cuales hemos visto dos ya. Número uno, el Padre nos declara como sus hijos. Dos, nuestro nombre se inscribe en el libro. Y número tres, nuestros pecados son lavados. A ese texto nos falta volverlo ahora. Está en Hechos, libro de Hechos, capítulo 22, versículo 16. Hechos, capítulo 22, en el versículo 16. Dice la palabra de Dios, Hechos 22, 16. Ahora pues, si sabes lo importante que es esto, ahora pues, ¿por qué te detienes? Y da tres órdenes. ¿Cuál es la primera? Levántate. La segunda, bautízate. Y la tercera, lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué cosas se lavan en el bautismo? Los pecados. Todo nuestro pasado. Gloria al Señor por eso. Así que mire cuántas cosas ocurren en el bautismo. Son lavados nuestros pecados, el Padre nos declara como sus hijos. Y nuestro nombre se inscribe en el libro de la vida del Cordero. Alabado sea el Señor. Porque ahora quien nos está declarando ya no es el Padre terrenal, es el Padre celestial. Amén. Y eso es tan importante que por eso encontramos en la palabra de Dios ejemplos como el que vamos a ver en el capítulo 8 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 8. Mira este encuentro de uno de los apóstoles del Señor, de Felipe, con una persona que un día había recibido una literatura, un pergamino en ese tiempo era, de la Escritura, y le iba leyendo, pero no le entendía. Le habían regalado esto. Dice así la palabra, Hechos capítulo 8, dice en el versículo 26, lo siguiente, versículo 26. Un ángel del Señor le habló a Felipe, diciendo, levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Ese camino es desierto. Pero aunque era desierto, por ahí va transitando un hombre de Etiopía,
un funcionario, era el encargado de los tesoros, era como el secretario o el ministro de finanzas, y él iba leyendo un volumen de la escritura, claro, y no lo entendía, pero cuando Felipe se acercó al carruaje, donde este funcionario iba siendo llevado, dice en el versículo 29 que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, ¿qué cosa? Acércate y júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía del profeta que... Y de inmediato le preguntó para abordarlo, romper el hielo, iniciar la conversación, poder introducirle, dice, pero ¿entiendes lo que lees? Le digo, ¿cómo voy a entenderlo si nadie me lo qué? Si nadie me lo explica. Y entonces invitó a Felipe que subiera al carruaje con él. El pasaje de la escritura que leí era allí donde habla de que Jesús como cordero fue llevado al... Todo eso, no decía el nombre de Jesús, solo describió un personaje que le iba a pasar eso. Y él le pregunta, ¿de quién dice eso? ¿Del profeta o de algún otro? Y entonces dice que Felipe, dice en el versículo 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. ¿Qué cosa le anunció? El Evangelio de Jesús. Parte del Evangelio de Jesús habla del bautismo, ¿cierto? El que creyera y fuera bautizado. Sí, que yendo por el camino, dice el verso 36, yendo por el camino llegaron a un lugar donde había agua. Y le dijo el eunuco a Felipe, mira, aquí hay agua. Y tú me has dicho que el que creyera y fuera bautizado, ¿será qué? Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, Felipe, si hubiera sido como algunas personas de hoy en día, le dicen, es que muy rápido, tú me entendías y yo te acabo de explicar. Espera una semana, espera unos días, espera unos meses, pero la Biblia no prescribe ningún tiempo. La Biblia solo dice que el que creyere y fuere, ese será. Así que Felipe eso le dijo, si tú crees, porque ese es el requisito, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y él respondió diciendo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó a detener el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, ¿de dónde? Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no lo vio más, pero siguió gozoso su camino. Amén. Gloria a Dios. ¿Sabe lo que es saber que los pecados han sido perdonados y lavados? Todo el pasado, que el nombre ha sido inscrito en el libro de la vida y que el Padre lo reconoce como su. Por eso siguió gozoso su camino. Si crees de todo corazón. El mundo está lleno de personas que tienen muchas informaciones. Y ya hemos visto cómo la Biblia le llama a gente que conoce todo, pero no toma la decisión. El asunto no es conocerlo todo. El asunto es estar dispuesto a obedecer al Señor. Eso es lo más importante, ¿sabían? Eso es lo más importante. Hubo un hombre que estando en la cruz, muriendo al lado de Jesús, clamó a Cristo por salvación. Y ese hombre era un ladrón que no pudo ni devolver lo que se había robado, ni regresar lo que se había robado. Y ya está más seguro que todos nosotros, porque está sellado ya para la vida eterna. Él le pidió a Jesús que se acuerde de él cuando venga en su reino. ¿Se va a acordar o no se va a acordar? Claro, Jesús le aseguró hoy, como diciendo, hoy cuando todos me han abandonado, hoy cuando tú me has llamado Señor, hoy te aseguro, estarás, eso está en presente y futuro, estarás conmigo en el paraíso, como van a estar todos los redimidos. Alabado sea el nombre del Señor. Si crees, el requisito es creer. ¿Cuántos creen en Dios? Pero yo quiero que usted sepa que hay un creer que salva, que va más allá del decir yo creo. Para que usted examine si el creer suyo es el creer que salva, para que lo probemos. Y lo ilustro con lo siguiente. Hace algunos años atrás, en este mismo estado donde colinda con Canadá, una de estas personas que caminan balanceándose sobre una cuerda, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Malabarista, le llaman equilibrista también, sí, porque el trapecista es el que salta, pero este es el que camina, equilibrándose es el malabarista o equilibrista, le llaman. En una cuerda tendida, en un cable tendido de un lado a otro, donde está esa gran depresión, donde están las cataratas del Niágara, sobre ese vacío de un lado a otro allí.
y una multitud como la que sabe reunirse ahí, pero ahora más abundante, mirando ese espectáculo, hace ya varios años, mirando el espectáculo. Y la gente cuando está mirando un deporte extremo, como que siente el apuro del que está allá arriba. Ustedes no se han fijado, y a veces la gente está como queriendo ayudarle. Y entonces así estaba la gente hasta que el hombre alcanzó el otro lado, la otra orilla. La gente comenzó a aplaudir con una gran ovación. Este hombre había sido protagonista de algo extraordinario. Y entonces él, con la ayuda de un megáfono, le habló a la multitud y le dijo, ¿vieron? Y otra vez aplaudieron. Y le dijo, ¿cuántos de ustedes creen? Oiga la palabra clave, creer. ¿Cuántos de ustedes creen que yo puedo cruzar de nuevo este cable de aquí para allá? Solo que esta vez sería empujando una carretilla por delante. Todos levantaron la mano y dijeron, no, ese hombre es capaz de cualquier cosa. Además, la carretilla lo que le puede servir es un punto de apoyo más para equilibrarse. Claro que sí, levantaron la mano todos. ¿Cuántos? Todos. Y él les dijo, ¿y quién de ustedes quiere ser mi pasajero en la carretilla? ¿Cuántos de ustedes creen que levantaron la mano? Entonces, ¿ellos creían o no creían? Pero ellos dijeron que creían. Y yo creo que la mayoría, si no todos, eran sinceros cuando dijeron que creían. Pero ellos mismos no se dieron cuenta de que de verdad no creían. ¿Cuándo se dieron cuenta de que no creían? Cuando se le pidió ponerse en las manos de aquel en quien ellos decían que creían. Mucha gente dice que cree en Dios, pero cuando el Señor le pide que se ponga en sus manos, algunos retroceden. Entonces demuestran que de verdad no creen en Dios. Creer en Dios, creer en el Todopoderoso, no debe ser para que la gente esté titubeando si se entrega o no. Por eso Él no dijo solo creer, por eso dijo el que creyere y fuere bautizado, porque hay algo tangible, porque el creer es en el corazón, eso solo lo ve Dios, pero hay algo tangible que los demás pueden ver como el primer fruto de que la persona cree de verdad. Es capaz de lavar sus pecados en el agua del bautismo. Y eso es tan importante que aquellas personas que rechacen el lugar de agua, por eso es que al final el Señor le llama al lugar donde los perdidos van a ser destruidos con el enemigo, le llama un lago. Pero no es de agua ya, como diciendo, si no se limpiaron en el de agua, si no limpiaron sus pecados en el de agua, pues por lo menos serán purificados cuando sean destruidos en el fuego. Por eso se llama lago, porque todo lago que conocemos es de ¿qué? De agua. Y claro, es tan importante dar este paso que el enemigo asusta a la persona cuando se acerca a dar este paso. Cuando la persona lo que quiere es sentir gozo en ocasión del bautismo, y algunos se asustan, y hasta donde yo he visto en el tiempo que tengo en la fe, nunca he visto uno que se haya quedado ahogado en el agua del bautismo. ¿Usted ha visto alguno? Y en clima como esta, el agua es tibiecita, calientita, o sea que tampoco puede decir, es que me voy a resfriar. No, no hay ese problema. Sin embargo, el enemigo asusta a la persona, porque él no quiere que den el paso. Pero usted puede vencer al enemigo en el nombre de Cristo Jesús. Déjame decirte, una de las cosas que el enemigo le pone en la mente a la persona es, ¿por qué no arreglas algunas cosas? Tú tienes que arreglar algunas cosas en tu vida. Algunos problemas tiene que solucionar. ¿Sabes por qué? Porque el enemigo sabe que él es el que tiene la factoría de problemas. Él es el que lo produce. Y él sabe que no cesará. Como han habido personas que dicen, no, yo tengo una situación, pues yo resuelva eso. Y el enemigo lo escucha o lo ve. Y entonces, mientras la persona está resolviendo ese problema, el enemigo busca dos más, le produce dos problemas más. Y entonces, oye, pero no sé lo que pasa. Y comienza a resolver esos dos y después el enemigo viene y le pone 4. Y finalmente ya no sigue multiplicando, y finalmente le pone un último problema, la muerte. ¿Ha resuelto alguien ese problema? Pero si te llega ese momento sin haber tomado tu decisión, ¿tú crees que tendrás alguna excusa delante de Dios? Ninguna. Porque no le puedes decir, Señor, tenía problemas, porque todo el mundo tiene problemas. El único lugar donde hay personas que no tienen problemas es el cementerio. Por lo menos por ahora no tienen problemas. Pero después, entonces es importante saber que Jesús te llama con todo y tus problemas. No te dice, no, Él te llama con todo, ven a Él con todo. Él dice en Mateo capítulo 11, versículo 28, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los haré echando toda vuestra ansiedad sobre Él, dice el apóstol. Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Amigo y amiga que nos visita,
A tu lado, delante y detrás, hay sentados hermanos y hermanas que están aquí porque vinieron con su problema y lo entregaron a Cristo Jesús. Si hubieran esperado resolverlo, no estuvieran aquí. Pero tuvieron el valor de entregarse a Cristo Jesús y confiar por la fe de que el Señor se iba a encargar de sus problemas. Porque cuando buscamos primero el reino de Dios, las demás cosas vienen. Hemos visto personas en diferentes lugares. Recuerdo un joven, hace ya mucho tiempo, casi 3 décadas atrás, que en una campaña como esta, escuchaba el mensaje del Evangelio y entendía que Dios lo estaba llamando, pero él contaba que tenía muchos problemas y los enumeraba y decía que uno de los problemas que tenía era que era adicto al alcohol. ¿Adicto a qué? Al alcohol. Dice él que tomaba tanto que cuando hacía algún trabajo para ayudarse en los estudios, en la universidad, en lo que calculaba era cuántas botellas le salían de lo que iba a cobrar. Y eso era lo que lo motivaba. En una ocasión cuenta que tomó tanto alcohol que eso le produjo esofagitis. Le quemó prácticamente el esófago, le inflamó. Y tuvo en tratamiento unos meses. Y cuando se curó, para celebrar que se había curado, ¿con qué creen que dice que celebró? Con alcohol. Así estaba. Otra situación que tenía, era adicto a los juegos de azar. ¿Conocen los juegos de azar, verdad? Era adicto a los juegos de azar, a las apuestas. Era adicto también a un baile de música tropical. Usted sabe cómo cuando esas cosas atrapan a los jóvenes, ¿cómo son? Adicto también a un baile de música tropical. Otro problema que tenía cuenta, que estaba estudiando una carrera en la universidad, estudiando con una beca, y la mitad de la asignatura se la daban en sábado. Y él había aprendido en la Biblia que el sábado es el día ¿de quién? Del Señor, el día del Señor, el día de reposo del Señor. Y si dejaba alguna asignatura, pues le quitaban la beca. Tenía varios problemas. Y con todos esos problemas, otro problema que tenía también cuenta era el tabaco. Fumaba. Y en ocasiones no solo tabaco, en ocasiones algunas hojas también. Fumaba. Y con todos esos problemas el Señor le estaba, ¿qué cosa? Llamando. Y él entendía que la vida entera se la podía pasar intentando resolver los problemas y no iba a poder resolverlo. Así que decidió entregar su vida a Cristo y ser bautizado y dejar que el Señor se encargara de sus problemas. Él no sabía si al otro día iba a volver a dormir, no sabía, porque eso nadie puede predecir el mañana. Es el hoy. El Espíritu Santo por eso dice: si oyereis, ¿cuándo? Hoy su voz, es hoy. La gente se arriesga para cosas que son peligrosas, más para lo que tiene que ver con la salvación. Prueba con Jesús. Y él entregó su vida a Cristo y fue bautizado. Y el Señor se encargó de todos y cada uno de sus problemas. Y por la gracia de Dios, 28 años después, ese joven es el que te está hablando ahora a ti en esta noche. Yo creo que hay poder en Cristo. Y tú nunca podrás contradecir esta vida transformada para gloria del Señor. Y si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo también. Busca primero el reino de Dios. Elige que tu nombre se inscribe en el libro de la vida. Yo quiero saber cuántos de los amigos que nos visitan quisiera que oremos por ellos para que Dios le dé el valor, para que en esta semana su nombre sea inscrito en el libro de la vida. ¿Cuántos de los amigos quieren orar por eso? Dios bendiga. Quisiera verlos de pie para orar por ellos en esta hora y pedir al Señor que nos dé de su gracia y poder, porque el Espíritu Santo es poderoso, todopoderoso. Alabado sea su nombre. Gloria al Señor. Todo aquel que siente que el Señor lo está llamando, colóquese de pie. Que el Espíritu Santo en esta hora quiere sellarlo. El Espíritu Santo en esta hora quiere darle valor. Porque Jesús dijo, desde los días de Juan Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se le hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Y dice Apocalipsis 21:8 que los cobardes se quedarán afuera. Por eso el Señor te da valor en esta hora. Alabado sea el nombre de Cristo. Dios te bendiga. Voy a invitarte que pases aquí delante. Ven como cada noche. Acércate aquí porque es un paso que te acerca a Cristo. Es un momento en que el enemigo puede ver que ya tú sales de la zona de peligro. Ven y vienes a la zona de seguridad. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga. ¿Cuánto glorifican el nombre del Señor? Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Acérquese, que es un momento llamado especial, es un momento de decisión en que el Señor te está llamando con un propósito especial en tu vida. Hay personas que están orando por ti, aunque no la veas. Hay un grupo que está orando en su corazón
para que Dios te dé la victoria. Dios le bendiga, mi hermano. Alabado sea el Señor. ¿Hay alguien más en esta noche? Vamos a estar todos de pie y así posibilitar que si alguien más quiere acercarse, si alguien todavía en la congregación siente que el Señor le está llamando y quiere venir en busca de poder para vencer y hacer la voluntad de Cristo, pidiendo al Señor que le permita inscribir su nombre en el libro de la vida esta misma semana, pidiendo que Él le dé la fuerza, porque Él me la dio a mí y te la puede dar a ti también. Un día tú estarás contando tu testimonio, porque solo el Señor sabe lo que tú estás venciendo en tu vida. Solo Él lo sabe a plenitud. Mucha gente, aunque está cerca de ti, no conoce todas tus luchas. Dios sí la conoce y Él te dará la victoria. Dios te bendiga. Alabado sea el Señor. Si alguien más quiere acercarse, si no quiere venir solo o sola, pídale al que está a su lado que le acompañe. Como un día podrán entrar juntos o juntas a la patria celestial. Gloria al Señor. Al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, dice el Señor. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabado sea el nombre de Cristo. Alabado sea el Señor. Dios te bendiga. Vamos a orar en esta hora por cada persona que ha pasado aquí delante. Cada una de estas personas está en los planes del Señor. El Señor quiere inscribir su nombre en el libro de la vida, declararlo como hijo o hija y lavar todos sus pecados. Y cuando el Señor lava los pecados, no se acuerda más de ellos. Alabado sea el nombre de Cristo. Oramos en esta hora. Padre Santo que estás en los cielos, bendito y alabado sea tu nombre hoy y para siempre. Gracias te damos, Señor, por cada alma que está aquí delante diciendo no al enemigo, no al mundo y sí a Cristo Jesús. Gracias por cada persona que ha pasado aquí delante, Señor, reclamando el poder del Espíritu Santo para tener valor y echar su suerte con Cristo. Gracias porque en tu nombre ellos y ellas son más que vencedores. En tu nombre, Señor, ellos lavarán sus pecados en el agua del bautismo. Ellos inscribirán su nombre en el libro de la vida y tú le declararás como hijos y como hijas. Gracias por el gozo que traerá, Señor, a los suyos, aquellos que le conocen, aquellos que oran por ellos, a la iglesia y sobre todo al reino de los cielos. Gracias, Señor, porque han venido a ti con las manos vacías, como dice nuestro himno tema, reconociendo que ellos no pueden hacer nada por sí mismos, pero que todo lo pueden en Cristo que le fortalece. Que en esta hora tú le hagas sentir la victoria de aquellos que dan un paso hacia Cristo y aquellos que deciden no vivir en incertidumbre en este mundo, sino vivir con el gozo de saber que su nombre está inscrito en el libro de la vida. Para cuando ya se pase lista y su nombre llame, poder decir presente en Cristo Jesús. Gracias porque conforme a esa decisión de fe, ellos podrán ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y gracias porque un día nos encontraremos para siempre en el reino de los cielos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un abrazo al que está a su lado y dígale, quiero verte en el reino de los cielos.